Hola de nuevo a todos. En este primer vídeo del año quería hablaros un poco de cómo funciona el control automático de ganancia y cuál es el papel de las válvulas de pendiente variable en este sistema. Para ello vamos a hacer un par de pequeños experimentos un poco arriesgados y para ello he elegido la F80. Es una válvula muy típica que encontraremos en amplificadores de frecuencia intermedia. Y para ello es necesario introducir el concepto de pendiente. Si observamos una hoja de características de estas válvulas, aquí vemos los valores máximos de utilización que no nos interesan y generalmente nos fijamos en esto, que es una serie de tensiones recomendadas por los electrodos, y la válvula, como elemento amplificador que es, se introduce varios conceptos, como es el de resistencia interna y el concepto de pendiente, que es lo que nos va a decir la ganancia que tiene la válvula. En este caso nos dice que esta válvula, para diferentes tensiones, es decir, para una tensión anódica de 170 voltios, la pendiente tendría una ganancia de 6,8 miliamperios en placa por voltio, 7,1 miliamperios voltio para 200 voltios de tensión anódica y 6,8 miliamperios para 250 voltios de tensión anódica. Pero esto no es más que una foto fija. Si esto fuera cierto, la pendiente se correspondería con, bueno, de hecho siempre se corresponde con la pendiente de una línea recta, es decir, la inclinación. Es decir, si representamos la pendiente como una recta, la derivada de esa recta nos daría este valor. Pero la válvula no es un elemento lineal. Eso lo habréis oído decir hasta la saciedad, con lo cual esta foto fija no representa, digamos, toda la realidad. De hecho, esta pendiente varía porque la característica de placa de una válvula no es una línea recta, es una línea curva que tiene un codo, que habréis visto en montones de características de válvulas. Y en este caso nos vamos a interesar por la característica de placa respecto a la tensión de rejilla. Normalmente vienen las gráficas que se dan es intensidad de placa contra tensión de placa. En este caso no nos iba a decir mucho y he preferido elegir esta gráfica, que por un lado nos dice, según polaricemos la rejilla más o menos negativamente, tendremos una intensidad más o menos elevada en la placa. Aquí vemos una serie de colección de curvas que se corresponden cada una con diferentes tensiones de polarización de la reja pantalla. Para ello, simplemente en nuestro experimento elegiremos una de estas curvas y haremos un montaje para poder representar en el osciloscopio la pendiente, para que podáis ver cómo varía esta pendiente y el efecto que tiene en la amplificación de la válvula. Bueno, pues esto es la característica de placa de un triodo, que es lo que quiero utilizar para explicarlo, el funcionamiento del control automático de ganancia. Ves aquí el engendro que he montado, bastante curioso. Ves aquí el codo inferior de la característica de placa y la sección recta de la curva, que como veréis me sale una doble línea
que yo creo que es lo que pasó la otra vez, por utilizar un transformador para generar la señal de barrido que tiene problemas de histéresis, el hierro del núcleo. Pero puede funcionar. Pero lo que queremos es tener la representación de la curva de característica de placa respecto a tensión de rejilla, que es lo que queremos ver. ¿Cómo hacemos esto? Pues por un lado necesitamos conocer qué tensión nos aparece en la placa y correlacionarla con la tensión que le está llegando a la rejilla. Para esto ponemos el osciloscopio en modo XY y en el eje de las IES tendremos la tensión de placa. Realmente no es la tensión de placa, lo que queremos conocer es la corriente de placa, porque es corriente de placa contra tensión de rejilla. Y esta corriente la conocemos por la caída de potencial que se produce en la resistencia de carga del tríodo. ¿Cómo lo sincronizamos? Pues porque decíamos, al eje de las IES llevamos lo que serían las indicaciones de intensidad de placa respecto a la tensión de polarización de rejilla. Como vimos, esta forma de proceder nos generaba artefactos en la forma de onda que atribuyo principalmente a dos fenómenos. Por un lado, la forma que tienen de trabajar las bobinas y los transformadores particularmente es que cuando circula una corriente por ellos, el núcleo se va magnetizando oponiéndose a la intensidad de la corriente, pero sí tenemos un ciclo de magnetización, primero en un sentido y luego en el sentido inverso, y también lo atribuyo a la aparición de un segundo fenómeno que es la histéresis. La histéresis es un fenómeno físico que sucede porque las chapas de hierro no llegan a desmagnetizarse completamente y queda un campo magnético remanente contra el que luchan las corrientes que aparecen en el primario. En este caso solamente hemos representado en el primario. Entonces resulta que cuando hay un cambio en la corriente, esta corriente tiene que luchar contra el campo magnético remanente del núcleo, retrasando la tensión primero en un sentido y luego en el otro según el semiciclo en el que está. Esto es la típica figura de un ciclo de histéresis, no confundirlo con la curva que hemos presentado antes, aunque tengan cierta similitud en la forma de la imagen, no tienen en realidad nada que ver una con otra. Este es el campo magnético que inducimos y este es el campo magnético remanente contra el que tienen que luchar las corrientes. ¿Eso qué hace? Pues nos ha provocado el problema de que cuando representamos nuestra curva característica de la válvula, en el camino de ida la corriente sigue un camino y en el de vuelta sigue otro distinto, lo que nos produce ese artefacto. Pasado esta curiosidad, simplemente lo cuento para descartar este procedimiento. Vamos a utilizar otra forma para hacerlo y que además es lo que nos interesa, porque lo que quiero representar realmente en este experimento es la pendiente de las válvulas de pendiente variable. Entonces, en este caso vamos a sustituir el transformador corriente por nuestro generador de señales. Aquí hay que tener en cuenta que este es un experimento potencialmente peligroso para nuestros aparatos de medida.
hemos montado un pentodo de pendiente variable, en este caso una F80, con su fuente de alimentación, su resistencia de polarización de reja pantalla, su resistencia de carga. Aquí hemos vuelto a llevar a la placa masa. Hemos añadido también una pila para generar la polarización de la rejilla, polarización que utilizaremos para regular, como veremos, su ganancia, y que va a ser lo que nos permita representar la recta de carga. Y vamos a ver qué problema tenemos. En este caso, nuestro generador de señales, y en esto hay que tener mucho cuidado por una cosa que se nos puede pasar inadvertida, que puede comprometer la seguridad de los aparatos de medida, es que la señal, bien, la inyectamos pues por un condensador. Es muy típico hacer esto en aparatos de radio para evitar accidentes con más B. En este caso simplemente va a la rejilla, pero lo que no queremos es que retroceda la tensión de la pila, aunque sería una intensidad ínfima, puesto que la resistencia aquí es enorme, es de alrededor de 1 megomio, pero la masa del generador la estamos acoplando también a través de otro condensador. ¿Y eso porque? Por algo que no vemos. Es decir, tenemos nuestra fuente de alimentación basada en un transformador de aislamiento, lo cual es correcto, que nos va a permitir unir a masa la placa de la válvula sin que pase nada, pero nos encontramos con este problema, que es que en los equipos de medida muchas veces la masa de las ondas van unidas al chasis metálico del equipo, a la caja metálica del osciloscopio, a la caja metálica del generador, y esta caja metálica va a su vez unido a la tierra de la instalación eléctrica, típicamente a través de esta toma lateral de los enchufes tipo Echaku, y resulta que nos puede completar un circuito por aquí que nos provoque un cortocircuito con nuestra fuente de alimentación. Simplemente son cosas a tener en cuenta. Pues bien, hecho esto y teniendo en cuenta esta consideración, vamos a ver qué pasaría si no tuviéramos la precaución de poner este condensador del que hemos hablado antes. Pues tenemos que nuestro más B llega a través de la resistencia de carga de la válvula a masa. Tenemos aquí una tensión positiva. Esta masa va a llegar al osciloscopio y va a bajar por la línea de tierra hasta el enchufe. Y desde la línea de tierra va a subir por el enchufe de generador hasta la masa del chasis del generador. Si este condensador no estuviera aquí, llegaría hasta el cátodo de la válvula y nos la cortocircuitaría. Si bien no se va a producir un chispazo en este caso, sí nos va a hacer absolutamente inútil la prueba, porque es como si la válvula no estuviera, va a estar cortocircuitada y no es lo que queremos. En este caso, el accidente no tendría consecuencias catastróficas para los equipos, puesto que una resistencia de unos 3K, 6K, depende de lo que pongáis, es relativamente elevada y no va a pasar una gran intensidad de corriente que produzca la destrucción de los equipos, pero en cualquier caso la prueba nos la va a arruinar. Y además es una llamada de atención a futuros experimentos peligrosos que se os puedan ocurrir, que tengáis en cuenta
la línea de corriente, que es algo que no vemos, pero que está ahí y que tiene su influencia en el experimento. Vamos allá con uno de nuestros experimentos peligrosos más. Vamos a hablar de qué son las válvulas de pendiente variable y de su papel en la cadena de control automático de ganancia. Hemos montado pues un pentodo de pendiente variable tipo F80 para hacer un experimento. Hemos preparado una fuente de alimentación, hemos preparado nuestro generador y hemos construido pues un amplificador en clase A y hemos previsto una batería para polarizar más o menos negativamente la rejilla con este potenciómetro. Ved lo que tenemos aquí. En el osciloscopio estamos representando la pendiente de la válvula. La pendiente hace referencia a la inclinación de una recta que es tangente a la curva de característica de placa. Es fácil reconocer que una recta, su derivada, es una constante. Es esa constante la que significa la pendiente y la que nos indica cuánto va a amplificar esta válvula. Si las válvulas fueran dispositivos lineales, esta recta no cambiaría nunca de inclinación. El control automático de ganancia lo que hace es enviar una señal que es más negativa en función de la fuerza con que llegue la señal de la estación. La señal de la estación es rectificada en la detectora, es enviada por un lado al sistema de sonido y por otro lado es enviada una celda RC que se carga y que va almacenando pues un potencial que es tanto más negativo, tanto más fuerte no llega a la recepción de la señal. Si yo ahora vemos aquí el voltímetro, variamos la polarización, ves que a medida que hago más negativa la polarización de la rejilla, cómo se tumba esta recta aproximando su pendiente a cero. Y cómo a medida que despolarizo la rejilla, es decir, se va acercando cada vez más a cero, vamos a llevarlo totalmente a cero, llega a su máxima inclinación. Cuanto más vertical esté esta recta, más amplifica la válvula. Lógicamente es imposible ponerla totalmente vertical porque una válvula en esas condiciones daría una amplificación infinita y no es el caso. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Voy a reducir un poco, aumentar un poco más la polarización. Vamos a ver cómo es verdad esto, que no simplemente, veis, se limita a rotar cambiando la pendiente, más pendiente, menos pendiente, rejilla más negativa, menos pendiente, rejilla menos negativa, más pendiente. Pues vamos a ver cómo esto es verdad. Si yo ahora voy al osciloscopio y lo pongo a funcionar en un modo normal de 2 canales, aparecen nuestras dos señales. Fijaros que está en fase, a pesar de ser un amplificador en clase A. Bueno, esto tiene una explicación. Para poder representar la recta bien he tenido que invertir uno de los canales. Le voy a quitar la inversión y ahora observar que está en contrafase. Si yo ahora pongo o separo cada señal
una arriba y otra más abajo para poderlas ver bien, vamos a observar cómo al variar esta misma tensión de polarización, el amplificador amplifica más o menos. ¿Ves? Lo polarizo más, la válvula gana menos, le voy quitando polarización negativa y va amplificando más. Ves que además se está amplificando bastante porque, voy a llevarlo más aquí, el canal 1, que es la señal que viene del generador, está a 200 milivoltios por división y el canal 2 está a 2 voltios. Es decir, que está ganando como 10. Vamos a ponerle medidas. A ver si consigo sacarlo. Toda la cosa difícil, no me quiero llevar un zurriagazo con el montaje a todo el aire. Nos está mostrando unos 500 milivoltios pico a pico. A ver si lo aproximo más, ahí se ve mejor. Y como según varío la polarización negativa, ahora es más negativa, amplifica menos, la voy haciendo menos negativa y mientras nos está entrando por el canal 1 unos 576 milivoltios de tensión de pico, por el segundo canal, que es la tensión amplificada, nos está devolviendo casi 5 voltios. Así que, como podemos ver, este es el efecto que tiene el polarizar más o menos negativamente la rejilla de una válvula de pendiente variable. Recapitulando lo que hemos visto en el experimento anterior, hemos estado viendo esta recta que es la pendiente. Como podéis ver, es tangente. Hemos elegido una curva, hemos escogido esta misma, podría haber sido cualquiera de ellas porque va a depender de cómo polaricemos la reja pantalla, pero he elegido esta que se ve más visible el efecto. Hemos estado representando esta recta tangente, cuya inclinación indica la pendiente, que a su vez indica cuánto va a amplificar esta válvula. Según hemos ido despolarizando la rejilla, aquí estaría una rejilla muy polarizada, muy negativamente, vamos viendo cómo va variando la pendiente a medida de que la tensión de rejilla es menos negativa, hasta que llegásemos a la porción recta, que sería la pendiente de la válvula cuando tiene su máxima ganancia, su máxima pendiente, y cómo esto se traduce realmente en la capacidad de amplificación de la válvula. Aquí en este momento está representando su ganancia máxima, y vamos a ver el efecto de la amplificación. Hemos representado abajo la señal de entrada atacando la rejilla de mando, y cómo a partir de la inclinación, o sea de la pendiente de la válvula, se traduce en variaciones de intensidad en placa, que cuanto más inclinada esté esta recta, más va a ganar.
aquí estaría teniendo una ganancia grande y aquí en este otro punto estaría teniendo una ganancia más pequeña. Ganancia grande, pendiente grande, ganancia pequeña, pendiente pequeña. Aquí hemos representado la última etapa de frecuencia intermedia de un receptor en modulación de amplitud y la etapa detectora de una forma muy simplificada. Hemos pintado un diodo en vez del diodo convencional de válvula con objetivo de tener una imagen más sencilla de lo que pasa aquí. Y como podemos ver, este es el último paso de frecuencia intermedia. Llega al segundo transformador de FI y aquí la señal llega una señal modulada con una portadora correspondiente a la frecuencia intermedia, de la que queremos sacar, por un lado, queremos demodularla y por otro lado queremos sacar la tensión para el control automático de ganancia. Queremos sacar una tensión negativa. Recordad que controlábamos la ganancia de las válvulas de pendiente variable con tensiones negativas. Pues bien, llega nuestra señal procedente del segundo transformador de frecuencia intermedia y es rectificada aquí y nos quedamos pues con la mitad negativa de la señal. Aquí por un lado se divide y veis que va a dos circuitos RC muy similares. Por aquí viene la detección propiamente dicha. Hay aquí una red RC que tiene una constante de tiempo relativamente pequeña cuya única finalidad es filtrar la portadora y dejarnos solo con lo que es la señal de audio propiamente dicha. Entiéndese por constante de tiempo del condensador es el producto de la capacidad por su resistencia y que se corresponde aproximadamente al tiempo que necesita el condensador para alcanzar alrededor del 60 y algo por ciento de carga, no me acuerdo de memoria. Para este otro lado hay un circuito similar pero con una constante de tiempo mayor, porque va a tener otro efecto, que va a consistir en que no solamente va a eliminar la portadora, sino que además va a eliminar la información de la parte de la señal de audio para conseguir una señal más o menos plana. Aquí hemos representado punteada la señal de audio para que veamos el efecto que hace este filtrado, con el que conseguimos una señal más plana, es un valor más o menos promedio de la señal de audio. Lógicamente la tensión del control automático de ganancia se puede obtener por otros medios. Este es el método típico que se utiliza en la detección AM, porque si tuviéramos una detección por frecuencia modulada, el procedimiento sería un poco distinto, sobre todo si tenemos un discriminador de tipo Foster-Selly, que habría que sacar esta tensión antes de llegar al discriminador. Pero vamos a centrarnos exclusivamente en amplitud modulada. Este circuito tiene una constante de tiempo más grande para que produzca un filtrado más enérgico que en la sección de audio. Aquí ya tenemos nuestra tensión negativa de control, que va a ir, en este caso, hemos pintado que va a la rejilla de control del último paso de frecuencia intermedia, pero que también llega a etapas que hay aquí anteriores. Típicamente a donde va a llegar también es a la rejilla de la mezcladora. Esto va a ser un lazo de realimentación
en todo lo que es la radiofrecuencia y la frecuencia intermedia del receptor para mantener más o menos constante la ganancia del conjunto. Este sistema también se conoce con otros nombres, se le puede llamar RAS, control automático de sensibilidad, control automático de volumen, control anti-fading o antidesvanecimiento, aunque a mí particularmente la definición que más me gusta es la de control automático de ganancia, porque lo que hace realmente es controlar la ganancia del receptor. Luego ya efectivamente nos estabiliza el volumen, lógicamente, porque la ganancia es constante, pero donde actúa realmente es sobre la ganancia. Y hasta aquí, pues con este pequeño rollo, sé que es un poco denso, pero me apetecía contarlo, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima, chao.